Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este miércoles 16 de julio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Donald Trump anuncia los beneficios económicos que está dejando al país su política de aranceles. Además, otro importante exmiembro de la administración Biden se niega a responder ante el Congreso si el expresidente tenía un deterioro mental durante su gobierno. Y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, le dice a Voz News por qué cree que Zohran Mamdani es la peor opción para gobernar esa ciudad. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El presidente Donald Trump sigue defendiendo a capa y espada los avances de las negociaciones comerciales de Estados Unidos con varios países y hoy dio a conocer una cifra histórica por ingresos arancelarios. Juan Esteban Silva nos tiene los detalles desde la Casa Blanca. Hola Karina, ¿qué tal? Los saludo como siempre desde la Casa Blanca. La administración Trump destaca hoy, Karina, como usted señala, una cifra histórica en materia de ingresos por cuenta de los aranceles que se anunciaron desde el Liberation Day, el Día de la Liberación, y que para la Casa Blanca pues simplemente han mostrado cómo Estados Unidos vuelve a ser respetado nuevamente. Quiero contarles que hoy aquí en el despacho Oval el presidente Trump se reunió con el primer ministro de Bahrein, aprovechó para hablar de Medio Oriente, pero dentro de sus prioridades, sin duda alguna, está este tema, el tema comercial. Algunas cifras que nos da el presidente de los Estados Unidos. Well, we're going to be bringing in, already we've brought in over $100 billion. We'll be bringing in hundreds of billions of dollars. And the tariffs really haven't kicked in that much other than automobiles and steel. August 1st is a big day. August 1st is when very substantial money comes into our country. We've made deals with a lot of great places, but we had one yesterday, that was announced. We have another one coming up, maybe with India, I don't know, we're in negotiation. Ahora bien, el presidente Trump insiste además en que se han enviado cartas y se siguen enviando cartas a varios países. Esas misivas son pues parte de los acuerdos que se están negociando con otros países, más de un centenar de países. We'll have well over 150 countries that we're just going to send a notice of payment out, and the notice of payment is going to say what the tariff, and it's all going to be the same for everyone, for that group. They don't, they're not big countries and they don't do that much business. It's not like the ones that we've agreed with, like China. Quiero contarles, Karina, que mucho se había especulado sobre la posibilidad de que el presidente Trump presionara para despedir hoy a la cabeza de la Reserva Federal, al señor Jerome Powell. Pues el presidente Trump, aunque lo ha criticado hoy nuevamente diciéndole late Powell o el tardío o demorado Powell, ha descartado el presidente Trump por ahora que lo vaya a despedir, pero sí insistió en que por culpa de él muchas situaciones en materia económica pues han venido presentándose en los Estados Unidos y que para el presidente pues son desafortunadas. He's always been too late, hence his nickname Too Late. He should have cut interest rates a long time ago. Europe has cut them 10 times in the short period of time and we cut them none. The only time he cut them was just before the election to try and help Kamala or Biden, whoever the hell it was. El presidente Trump ha destacado, como ustedes veían, que son varios los acuerdos comerciales que están a punto de lograrse. 1 de agosto es la fecha en la que el presidente Trump ha dicho pues va a entrar mucho dinero a los Estados Unidos y para la Casa Blanca pues sin duda alguna se trata de un tema recíproco porque para el presidente no solo en materia comercial sino militar, dice él, muchos países se habían aprovechado por años de los Estados Unidos. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. Y justo la Casa Blanca presentó un mapa interactivo de los Estados Unidos que muestra los ahorros que los estadounidenses pueden esperar gracias a las iniciativas de su ley One Big Beautiful Bill. Comencemos con el estado de California, en donde se puede apreciar que, por ejemplo, el ingreso por individuo podría ser de entre $4,900 a $8,800 más y el de un hogar podría aumentar entre $8,500 a $12,500, además de mostrar, por ejemplo, que las no taxes o lo que son no impuestos
en propinas podría beneficiar al 4% de la fuerza laboral del Estado, y en el caso de los adultos mayores beneficiándose de no impuestos en el Seguro Social, podrían verse beneficiados unos 6 millones de ellos. Si lo comparamos en el estado de Texas, esto va con los ingresos individuales, teniendo un mayor ingreso entre $3,900 a $6,900 por persona, y por hogar entre $7,500 a $10,700 más que podrían ver por hogar, beneficiándose de las no impuestos en propinas aproximadamente el 5% de la población, y unos 4 millones beneficiándose de los no impuestos en el Seguro Social, además de otros beneficios. Ahora, si lo vemos en el estado, por ejemplo, de Nueva York, esto también podría incrementar unos $4,400 a $8,000 por persona, un aumento en general en los hogares de $8,000 a $11,700, un 5% de la población aproximadamente beneficiándose de las no taxes en propinas o de los no impuestos en propinas, y beneficiándose también unos 3.3 millones de adultos mayores de los no impuestos al Seguro Social, además de muchos otros beneficios. Si usted quiere revisar los beneficios que podrían verse en su estado, puede visitar el sitio de la Casa Blanca que aparece en su pantalla, hacer clic en su estado y ver toda esta lista de beneficios que podrían aplicarle con nuestra nueva ley. Y justo hablando de temas económicos, el día de ayer el paquete de rescisiones de la administración Trump avanzó en el Senado, logrando los votos necesarios para iniciar el debate y la consideración del mismo. Vanessa Vallejo nos cuenta los cambios que se han hecho al paquete original y cómo avanza esta discusión. Vanessa. El paquete de recortes presupuestarios presentados por la administración Trump, que busca codificar algunos de los recortes hechos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, tuvo ayer un avance en el Senado, donde tras una votación muy estrecha en la que incluso el vicepresidente J.D. Vance tuvo que intervenir para desempatar la votación, pues el paquete avanzó en la discusión ya en el Pleno. El paquete de rescisiones fue modificado y reducido a $9,000 millones, preservando la financiación para tratamientos del SIDA en África. Esto tras llegar a un acuerdo con la Casa Blanca sobre lo que era una preocupación clave para un grupo de legisladores republicanos. La propuesta modificada mantiene $400 millones para el programa de ayuda para el SIDA. Russ Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, analizó la propuesta durante un almuerzo a puerta cerrada con los senadores republicanos ayer en la tarde. Tras la reunión expresó su confianza en que la medida, ahora manteniendo la financiación a PEPFAR, que es el programa de ayuda para el VIH y SIDA, pues podría conseguir al menos los 50 votos necesarios para ser aprobada. Escuchemos parte del discurso del líder de la mayoría republicana, John Thune, ayer en medio de la discusión, explicando algunos de los recortes que se consideran en este paquete. We're talking about modest cuts to funding that has been used for things like promoting vegan food in Zambia, funding a pride parade in Lesotho, teaching children how to make environmentally friendly, quote, reproductive health, unquote, decisions, making aid more considerate of, and I quote, sexual orientation and gender identity, end quote. Funding a One Health workforce curriculum, which includes material on, quote, environmental racism, end quote. Mientras tanto, los demócratas aseguran que estas son medidas de extrema derecha y que los recortes perjudicarían a gente necesitada. El senador demócrata Chuck Schumer incluso dijo que la financiación de NPR y PBS, medios de comunicación que reciben financiamiento estatal, es una cuestión de vida o muerte. Escuchemos. And these cuts to local stations couldn't happen at a worse time, with floods and natural disasters front of mind. When a flood happens, when a tornado touches down, when a hurricane makes landfall, people need immediate, up-to-date alerts to stay safe. And sometimes, all too often, public broadcasting is the only way for people to hear what's going on. It's a matter of life and death. So why is Donald Trump so hell-bent on taking away funding from local stations that can literally save lives? Pues tras la votación de todas las enmiendas a este paquete de rescisiones, llegará de nuevo a la Cámara de Representantes, donde será otra vez votado para lograr la fecha límite, que es el viernes, y que pueda este paquete entonces llegar antes del viernes a la oficina del presidente Trump.
En otras cosas, autoridades arrestaron al 12º sospechoso buscado en relación con la emboscada del 4 de julio que dejó a un policía herido frente a un centro de detención de ICE en Alvarado, Texas. Benjamin Hanil Song fue arrestado por agentes del FBI en un complejo de departamentos en el norte de Dallas, así lo informaron autoridades. El Departamento de Seguridad Pública de Texas emitió una alerta azul el 9 de julio para Song, de 32 años, ex reservista del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y quien presuntamente se dio a la fuga tras el incidente en el centro de detención de Prairieland y se encontraba prófugo desde el 4 de julio. Enfrenta 3 cargos de intento de asesinato de agentes federales y 3 cargos de disparo de arma de fuego durante un delito violento. Y luego de varios meses de extrema violencia, la administración del presidente Trump anunció la retirada de aproximadamente 2,000 miembros de la Guardia Nacional de California desplegados en Los Ángeles. Esta decisión llega después de que las tropas fueran movilizadas hace más de un mes para contener las violentas y caóticas protestas desatadas por los operativos de inmigración que se llevaron a cabo, una medida que generó críticas de líderes demócratas en California, incluidos el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. La movilización inicial incluyó a más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional por orden de Trump, a pesar de las objeciones del gobernador Newsom. Además, se desplegaron más de 700 Marines en servicio activo en el área de Los Ángeles. Y 3 jefes de la policía actuales o anteriores de Luisiana fueron arrestados tras una investigación federal sobre un supuesto esquema que consistía en vender informes policiales falsos a inmigrantes sin estatus legal permanente, utilizándolos para intentar obtener una visa. El fiscal federal Alexander C. Van Hook explicó que los informes policiales falsificados indicaban que el inmigrante había sido víctima de un delito. Añadió que los agentes de policía recibieron $5,000 por cada nombre que proporcionaron en los informes falsificados y que había cientos de nombres. Van Hook declaró que se había producido una concentración inusual de robos a mano armada a personas que no eran de Luisiana. Con ello, algunas supuestas víctimas de delitos y sus familias podrían ser elegibles para visas temporales y en algunos casos un camino a la ciudadanía. El polémico candidato demócrata para la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, se mantuvo firme en su postura durante su encuentro con líderes empresariales de la Gran Manzana, reforzando su plan de aumentar impuestos a los ricos si resulta electo. El demócrata, que el mes pasado dijo que no debería haber multimillonarios, conversó con aproximadamente 100 directores ejecutivos convocados por la Asociación para la Ciudad de Nueva York a pedido suyo para el primero de 2 días de reuniones. Las fuentes señalaron que al ser cuestionado por líderes empresariales sobre el controvertido lema anti-israelí globalizar la intifada, Mamdani respondió que no recomendaba su uso. Por su parte, Albert Bourla, director de Pfizer y de origen judío, cuestionó a Mamdani por utilizar el término genocidio para referirse a la defensa de Israel. Por otro lado, el CEO de JP Morgan ignoró la invitación a la reunión. Y siguiendo con el tema de Nueva York, el tema electoral, nuestro equipo de Voz Digital tuvo la oportunidad de entrevistar al actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, y esto fue lo que le dijo a nuestro compañero Santiago Hospital sobre la caída de su popularidad con el voto hispano en comparación con el 2021. Escuchemos. There were 2 million Hispanics in New York. In 2021, they were a key part of the coalition that helped you get elected as mayor. But 2 recent polls, one by Slingshot Strategies and the other by Data for Progress, show you trailing among voters in general, but also and specifically among Hispanic voters. There's a gap of nearly 30 points with the front runner. What message would you like to send to los Latinos of New York? I think that when you look at what Latinos want, they want a safe city. They want a city that allows them to raise healthy children and families. And they want one that's fair, particularly around immigration. And when you look at how the message was distorted on what we did in immigration, we managed 237 migrants and asylum seekers. And some of our Latino brothers and sisters felt that we were actually doing too much for the arriving migrants and asylum seekers. And they felt as though that they were being ignored, some of them that went through the process legally in their minds. And so we had to really explain to how we were very fair and how we made sure that all of those migrants and asylum seekers
were going to be receiving the dignity that they deserve, and how we were going to continue to lift up our undocumented brothers and sisters who were here for a long period of time. And then when you heard some of the concerns from the Spanish-speaking community, public safety was an issue. They were really troubled about the crime in the community, and we hit it head on, removing 22,000 illegal guns and making sure our city is safer. Adams también señaló en la entrevista que él es el mejor candidato para ganarle a Mamdani, a pesar de que hayan dos candidatos más como independientes. Para ver la entrevista completa, usted puede visitar nuestro canal de YouTube el día de mañana a las 7 de la tarde, hora del centro. Nos encuentra como @VozMedia y también en nuestro portal voz.us. Y el asesor de la ex primera dama Jill Biden, Anthony Bernal, se negó a testificar hoy ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y se acogió a la quinta enmienda para no responder a las preguntas de los legisladores. La sesión forma parte de la investigación sobre si funcionarios encubrieron el supuesto deterioro mental del expresidente Joe Biden. Él es el segundo funcionario que se acoge a la quinta enmienda para esquivar los cuestionamientos, luego del exmédico de Biden. El presidente del comité, James Comer, señaló que todas las opciones están sobre la mesa y reafirmó su compromiso de seguir investigando para garantizar la transparencia y rendición de cuentas. El uso de la quinta enmienda por parte de un asesor tan cercano refuerza la preocupación legítima sobre quién tomaba realmente las decisiones en la Casa Blanca. El comité promete llegar al fondo del asunto por respeto a la institucionalidad y al pueblo estadounidense. Así nos vamos a la pausa comercial. ¿Qué pasará con los venezolanos amparados bajo la versión de 2021 del TPS? Un abogado nos lo cuenta al regresar de la pausa. Quédese, ya volvemos con esto y más. La Interpol emitió una ficha roja de búsqueda de un exsecretario de Seguridad Pública del Estado mexicano de Tabasco, señalado de tener nexos con el crimen organizado. Así lo anunciaron este miércoles autoridades de México. Se trata de Hernán Bermúdez, acusado por presuntos lazos con el grupo denominado La Barredora, ligado al poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más grandes de México. Bermúdez encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco de 2019 hasta 2024, cuando el estado de donde es originario el expresidente López Obrador se vio asolado por una ola de violencia. El Departamento de Seguridad Nacional no ha presentado una notificación oficial con respecto al TPS para venezolanos de 2021. El plazo de los 60 días para notificar la terminación o continuidad del estatus de protección temporal vencía el pasado sábado 12 de julio. ¿Pero qué significa que no haya un aviso oficial y qué podría pasar con sus beneficiarios? El abogado de inmigración Jaime Vázquez nos lo cuenta a continuación. En este plazo de espera de casi ya menos de 60 días, donde no se ha anunciado el proceso de extensión o renovación del TPS para los venezolanos con permisos del 2021, hay una incertidumbre, ya que técnicamente existiera un plazo de 6 meses extendido, pero hemos visto cómo con el TPS de Honduras y Nicaragua, la terminación fue anunciada al par de días de su vencimiento. La terminación podría llegar ya sea de el Departamento de Seguridad Nacional o de UCIS. De igual manera, la extensión vendría por ellos. Pero lo que hemos visto es que la Secretaria de Seguridad Nacional es la que está comunicando estas terminaciones. En este momento, los permisos de trabajo de TPS para Venezuela todavía continúan, los que tienen permisos con vencimiento en septiembre del 2025. Pero estamos a la expectativa de qué es lo que puede pasar con menos de 60 días y sin un futuro no sabríamos qué le llegara a pasar. Las fuerzas de defensa de Israel bombardearon la entrada del cuartel general del Estado Mayor del régimen sirio en Damasco. Al menos 3 muertos y 34 heridos han sido reportados en medio de los ataques de este miércoles, así lo anunció el Ministerio Sirio de Salud. El ataque se realiza en el marco de una escalada militar en el sur de Siria, donde se registraron enfrentamientos entre drusos y fuerzas aliadas al gobierno de Bashar al-Assad.
Esta ofensiva contra el cuartel del Estado Mayor se produce tras días de intensos choques entre miembros de la comunidad drusa y tribus sunitas que dejaron al menos 248 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Las autoridades israelíes informaron que su ejército sigue bombardeando objetivos militares pertenecientes al régimen sirio en Damasco, entre ellos un objetivo en la zona de Palacio Presidencial del régimen sirio, indicaron en un comunicado. Y a propósito de esta ofensiva, medios sirios captaron durante una transmisión en vivo el momento exacto del ataque israelí al cuartel sirio en Damasco. La imagen de la periodista, quien segundos antes estaba calmada frente a la cámara analizando la situación en el sur de Siria, fue interrumpida por la fuerte explosión y la columna de humo provocada por el ataque israelí. Ya en unas semanas muchos estarán regresando a clases. Si usted está pensando en comprar una computadora para la escuela o incluso para el trabajo, preste atención a nuestro especialista en tecnología, Juan Guevara, que nos trae en exclusiva detalles de la presentación de la laptop más delgada del mundo. Adelante, Juan. Mi querida Karina, me da muchísimo gusto saludarte y hoy traemos una exclusiva aquí en Voz Media, en Voz News. Fíjate que una de las laptops que vimos en CES en Las Vegas, que iba a salir de prototipo y que ahora tuvimos la oportunidad de ver en Taiwán en las últimas semanas que estuvimos ahí, fue la Asus ZenBook A14, que para que la gente entienda de lo que estamos hablando, es uno de los adelantos tecnológicos en laptops más importantes que hemos visto en los últimos 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque es una laptop extraordinariamente compacta, es una de las laptops más compactas del mundo y además tiene una gran ventaja, que está diseñada para que la batería le dure por días, exactamente días. Estamos hablando de entre 24 y 36 horas de batería, de autonomía de batería. Y esto es un gran avance debido al tipo de procesador Snapdragon que tienen, que es uno de los procesadores AMD más importantes, porque esto le permite a este tipo de laptops nuevas, Asus ZenBook A14, tener una gran flexibilidad en lo que se puede hacer con esta laptop, pero además darle la autonomía al usuario para poder estar completa y totalmente utilizándola sin necesidad de estarla constantemente cargando. Esta laptop, que además, como les menciono, acaba de salir hace prácticamente unas semanas, pues es una laptop compacta que no pesa más de 1,5 libras. Es una laptop de 14 pulgadas que tiene una pantalla de súper alta resolución, teclado pues también importante, Windows 11. Y el almacenamiento es algo que me tomó por sorpresa. El almacenamiento es 1 terabyte de espacio en un disco duro de estado sólido. ¿Esto qué significa? Que hace la computadora muy ágil, es bastante... responde muy fácilmente a los comandos del usuario, pero sobre todo y más importante, el almacenamiento de estado sólido hace que la laptop tenga la capacidad de poder guardar tanto videos como contenido, como tipo manejo de oficina, etcétera, escuelas, de una manera importante y sobre todo con un gran almacenamiento para poder utilizarla de múltiples formas a lo largo de la vida de la laptop. Hay una cosa importante, al tener Windows 11 también tiene acceso a Copilot, que es el sistema de inteligencia artificial de Microsoft incluido directamente dentro del dispositivo, de manera que pues cuida la privacidad del usuario, tiene la capacidad de ser una computadora muy ágil que puede ser utilizada tanto para el diseño de contenido como la edición de video, como el trabajo normal de una oficina. Por lo tanto, creo que es una laptop muy versátil, es una laptop mucho más liviana que un iPad y un teclado. Tú sabes perfectamente bien y tú haces lo mismo, utilizas una laptop
utilizas un iPad con el teclado, con el Magic Keyboard. Bueno, la Asus ZenBook A14 es mucho más liviana que un iPad y un teclado juntos. Y además tiene 3 veces la autonomía de batería, lo cual es interesante porque compite con tabletas de ese tipo y además compite obviamente con otras laptops en otros lugares de otro tipo de laptops de otras marcas. Entonces, me pareció importante traérselas porque es una laptop muy versátil, está en este momento en un precio muy accesible, alrededor de los $1,199, lo que hace que sea accesible para la mayoría de las personas que están buscando una laptop para el regreso a clases o que están buscando una laptop para reemplazar de alguna manera algunas de las laptops que estén manejando Windows 10, que ya ahora sabemos que va a dejar de ser servido por Microsoft, de dejar de tener actualizaciones técnicas pronto. Entonces, me parece que es importante traerles esta Asus ZenBook A14 como una opción para que ustedes consideren ya sea reemplazar alguna tableta como el iPad o de alguna manera reemplazar su laptop que están utilizando constantemente. Algo que quiero mencionar de una manera muy rápida es que tiene Wi-Fi 7, lo cual lo hace muy seguro y sobre todo una capacidad de poder tener una gran accesibilidad al internet de una manera muy rápida. Entonces, se las traigo aquí en exclusiva en Voz News, de manera que nuestros usuarios pudieran tener una opción más a la hora que consideren la tecnología para el regreso a clases. Regresamos contigo. Estas impresionantes imágenes corresponden a un volcán en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, el cual entró en erupción hoy por 9ª ocasión desde finales de 2023, así lo anunciaron las autoridades. Las imágenes en directo mostraban la lava escapando de una fisura en el suelo. La fisura principal se extiende a lo largo de 2.4 kilómetros y una segunda más pequeña se abrió en 500 metros, así lo precisó la Oficina Meteorológica de Islandia. El pueblo pesquero de 4,000 habitantes tuvo que ser evacuado. Impresionante. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. La administración Trump ha sido blanco de ataques tras los datos de la inflación interanual revelados el día de ayer. Los críticos aseguran que el aumento de los precios son debido a los aranceles. Sin embargo, el presidente defiende su política arancelaria y da a conocer una cifra histórica de ingresos por aranceles. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Franklin Camargo, analista político de PragerU, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Y bueno, el presidente asegura que sus aranceles están siendo benéficos para el país. Sin embargo, hay voces críticas que dicen que están teniendo un impacto, que estos aranceles están teniendo un impacto en la inflación que se dio a conocer justo el día de ayer. Vanessa, comienzo contigo. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que, creo que los dos lados pueden tener parte, digamos, sensata en este punto. Si uno mira cuáles son los bienes que más subieron en la inflación y los que principalmente, digamos, jalonan la inflación hacia arriba, que no es un gran aumento, es un leve aumento, pero esos bienes que principalmente se ven afectados son los que tradicionalmente se ven primeramente afectados cuando aumentan los impuestos, que son, por ejemplo, la ropa o los juguetes. Entonces, alguien que diga que ya se está viendo el resultado de los aranceles en los precios, pues tiene razón en ese sentido. Pero también es cierto decir que es un aumento leve, que aun cuando se produce este aumento, en general lo que vemos es una tendencia de reducción de la inflación si se compara con todo lo que, digamos, las diferentes medidas de la inflación que tuvimos durante la administración Biden. Y yo creo que alguien que diga que, ok, hay un leve aumento de la inflación, pero que eso se puede ver, digamos, compensado, que ese efecto puede ver paliado en alguna medida por la recolección de los aranceles y por todas las medidas de regulación, incluso los recortes de los impuestos del presidente Trump, también tiene la razón. Ahora, ¿qué efecto va a ser mayor? Pues eso nos toca esperar unos meses a ver cómo se termina desarrollando todo y a ver si efectivamente se mantiene la inflación
como está ahora, con digamos, aumentos pero leves. Y si efectivamente pues podemos mantener ese nivel que es bueno hasta ahora, lo que podemos decir siendo honestos es que la economía ha mostrado buenas cifras bajo la administración Trump. Y justo el día de hoy el presidente anunció ingresos por más de $100,000 millones como resultado de su política arancelaria. 27,000 millones de ellos fueron recaudados solamente en el mes de junio. ¿Está funcionando esto para el país, Orlando? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, en principio sí está funcionando y hay que decir, el impacto no ha sido tan negativo como algunos asomaron cuando Trump anunció la medida de aranceles. Creo que muchos nos preocupamos, pero al final los aranceles le han generado recaudo al país, pero tienen un propósito más geopolítico que podría traerle un beneficio en el mediano plazo muy importante a Estados Unidos. Yo creo que en la medida en que Trump logre llegar a acuerdos comerciales con varios países, eso va a tener un impacto muy positivo en la economía de Estados Unidos. Quizás uno de esos acuerdos, y quizás el que podría tener mayor impacto, tiene que ver con lo que se logre con la Unión Europea, que parece como el más difícil de avanzar, incluso algo más difícil de lo que podría establecerse con la misma China. Pero yo creo que al final la administración lo va a lograr. El impacto económico no ha sido negativo en términos como se planteó en su momento. La economía, como dice Vanessa, va bien, la inflación es imperceptible, es muy pequeña y probablemente vaya a ser corregida en la medida en que primero pues le quite el peso fiscal que cae sobre los consumidores y sobre quienes generan riqueza en el país. En la medida en que se logre recaudar más, en la medida en que se genere mucha más confianza entre el consumidor y el que pues, genera servicios, etcétera, yo creo que eso va a terminar generando consecuencias muy positivas para la economía de Estados Unidos. Ahora, por otra parte, creo que uno de los talones de Aquiles de la actual administración ha sido las tasas de interés de la Reserva Federal, que se ha negado a reducirlas. Justo el día de hoy le preguntaron al presidente Donald Trump si estaba considerando despedir a Jerome Powell, el director de la Reserva Federal, que se ha negado a disminuir estas tasas y que le va a costar miles de millones de dólares en intereses a los Estados Unidos el próximo mes. El presidente dijo que, aunque varios le aconsejaban despedirlo, que él era más conservador. ¿Cómo ves este tema, Franklin? Porque justo la Reserva Federal se va a reunir en las próximas 2 semanas. Sí, aquí hay tanto un componente político como un componente económico y las dos van de la mano, pero al mismo tiempo es importante dividirlas. En el componente político, la Reserva Federal, que nace a mediados del siglo XX, existe con el propósito de que no haya inflación en el país y que no haya y que el desempleo sea bajo, manejando lo que sería la oferta económica a través de determinar cuáles son las tasas de interés. A partir del año 2020, durante el COVID, temiendo obviamente una recesión económica y una desaceleración de la actividad económica, ellos los disminuyen las tasas de interés artificialmente a bajas, incluso a 0%. Ahí tuvimos los cheques de estímulo, no solamente de la administración Trump, sino después la de la administración Biden con el American Rescue Plan. Y luego vimos, de hecho, la inflación más alta en 40 años. Llegó a más del 9%. ¿Qué hizo la Reserva Federal? Buscando ahora un enfriamiento de la actividad económica, incentivando a las personas no a gastar, sino a ahorrar, aumentaron agresivamente las tasas de interés a un ritmo y a unas cifras que no se veían en décadas, que no se veían en un buen tiempo. Pero obviamente eso también termina teniendo sus costos hoy, ya en pleno año 2025, donde la inflación parece estar disminuyendo, estar cayendo, ronda los 2%, pero el ahorro, o mejor dicho, la inversión, el gasto y el endeudamiento está más costoso que nunca. Entonces, hay razones, hay muchos economistas hablan de los argumentos a favor de disminuir las tasas de interés, así como hay otros que no coinciden del todo. Ahora, en cuanto a Donald Trump despedirlo, dado que la Reserva Federal en teoría es una agencia independiente, más allá de que el presidente de la Reserva es nominado por el presidente de los Estados Unidos y confirmado por el Congreso, tendría una mala imagen, y hay que ser completamente honesto. Más allá de que no nos guste la agenda de Jerome Powell, que un presidente de los Estados Unidos sin argumento o justificación alguna lo haga, no sería del todo bien visto. Ahora, Donald Trump, de hecho, él ha dicho que no está pensando en que él es más conservador al respecto y no está pensando en despedirlo, pero
que lo haría si él es un fraude, o si es un fraudulento, o si comete algún tipo de crimen. Actualmente Jerome Powell parece estar siendo investigado por fraude y si efectivamente es culpable, bueno, el presidente pudiese nominar a otro para que se le reemplace. Pero dado que la Reserva Federal piensa con fines económicos y no políticos, siempre se ha buscado que en la mayor medida posible exista una independencia. Luego podemos debatir si la Reserva Federal es verdaderamente independiente o si no piensa en términos políticos. Yo creo que sí, evidentemente hay algo de político, son nominados por el presidente, son confirmados por el Congreso, cada uno tiene su ideología. Hay personas en la Reserva Federal que tienen una agenda mucho más liberal en lo económico, otras mucho más proteccionista, otros mucho más de izquierda, hay un poco de todo. Claro, y muchos piensan que tienen su agenda, como bien lo mencionas, o que responden a los intereses también de grandes instituciones bancarias. Bueno, eso habrá que estar muy atentos a lo que sucede con este tema, que se van a reunir en las próximas 2 semanas. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos al siguiente tema, que es relacionado a porque el cofundador de las tiendas Home Depot, Ken Langone, se dice gratamente sorprendido y entusiasmado por el futuro de los Estados Unidos como nunca antes. Estas declaraciones las hizo durante una entrevista con la cadena CNBC, en donde elogió al presidente Trump y sus políticas, de las que él mismo reconoce que era un escéptico. Llama muchísimo la atención que un hombre como él, un empresario tan exitoso como él, haga una rectificación de la percepción que él tenía de las políticas de Trump, incluyendo la de los aranceles, y lo haga tan abiertamente. Entre otras cosas, él dijo que su preocupación era que no le gustan los aranceles porque cree en el mercado libre, y sin embargo dijo que le daba crédito a Trump y que sus instintos son buenos y que muchas de estas cosas tenían que ser arregladas. Vanessa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este cambio de postura de un empresario de este tamaño, no? Pues muy interesante. Yo creo que es simplemente alguien práctico que está reconociendo que los miedos que tenían, que igual esos son miedos que son, es decir, no son miedos infundados. Cualquier persona que sea empresaria, cualquier persona que crea en el libre comercio, obviamente se siente asustada cuando se habla de aranceles, obviamente se siente asustada, además, cuando estamos hablando de porcentajes tan altos como los que ha manejado en algunas ocasiones el presidente Trump. Pero hasta el momento es que efectivamente no miente. Por ejemplo, el secretario del Tesoro, cuando dice que hasta ahora lo que vemos es que el efecto de los aranceles en la inflación es prácticamente nulo, ¿no? Es prácticamente imperceptible. Entonces creo que es la reacción normal de alguien honesto decir, estaba preocupado, pero hasta ahora las cosas parece que van bien. Ahora, yo creo que, digamos que el camino todavía es largo, es decir, por ejemplo, todavía no sabemos efectivamente en cuánto van a quedar los aranceles para países muy importantes o para grupos de países muy importantes. Y creo que eso todavía pues deja cierta incertidumbre, pero lo cierto es que incluso cuando uno mira las bolsas al principio, cada que había un anuncio o algún tipo de, sí, como de anuncio sobre los aranceles, Wall Street reaccionaba muy fuerte. Ahora las bolsas son casi que estables ante los anuncios y ante incluso las negociaciones, porque yo creo que ya se han calmado y han dicho, bueno, al fin y al cabo esto no terminó siendo tan radical y no terminó siendo, digamos, una medida para castigar fundamentalmente, digamos, al ciudadano de a pie, sino que parece efectivamente una estrategia para conseguir mejores condiciones para Estados Unidos. Claro. Otra de las cosas que mencionó es que dijo que al principio él estaba preocupado por el Big Beautiful Bill, pero que ahora cree que tiene mucho mérito la noción de que esto va a llevar a un crecimiento económico significativo. Franklin, ¿qué te parecen sus declaraciones? Mira, primero que es sumamente importante, si hay un grupo de personas que entiende verdaderamente la economía, la generación de empleo, la prosperidad, la producción, son los empresarios, son los grandes empresarios. Evidentemente hay muchos grandes empresarios que tienen posiciones políticas que yo no comparto, pero igual siempre es importante escucharlos, sobre todo cuando han tenido tanta prosperidad. Saben mucho más que la mayoría de los políticos que nunca han tenido una empresa, que nunca han tenido que pagar impuestos, que nunca han tenido que contratar o despedir empleados. Y yo creo que él señala o resalta lo que es importante sobre este proyecto de ley, que obviamente cumple con las grandes promesas de la administración Trump, y es la disminución de impuestos. También la administración Trump está haciendo un esfuerzo importante en la eliminación de varios tipos de regulaciones. Está generando incentivos para la producción y la generación de riqueza aquí en los Estados Unidos.
Y eso es de suma importancia. Yo creo que el Big Beautiful Bill no es perfecto, ha recibido críticas dentro del movimiento conservador y críticas que son razonables, pero también hay que ser pragmáticos y entender que en algunos casos el proceso de una legislación, de un proyecto de ley, que además era tan grande, tan amplio, que incluía tantas cosas, no necesariamente va a ser como nos gusta a nosotros al 100%, pero sí avanza de las grandes promesas de Donald Trump y que tiene mucho mérito, además entendiendo que la mayoría que tiene el Partido Republicano en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, es una mayoría bastante delgada. De hecho, las más delgadas o las mayorías más pequeñas en los últimos años, en la historia reciente del Congreso de los Estados Unidos. Ahora sí, Donald Trump avanza un proyecto de ley que recibe el visto de varios empresarios. Yo creo que en eso hay que prestarle atención. Muy probablemente aumente la productividad en los Estados Unidos, la generación de empleo. Los trabajadores lo van a sentir por la disminución de impuestos, que por cierto, algo rápidamente, muchos quizás no se le vaya a dar el suficiente mérito, pero el recorte de impuestos de Donald Trump no es solo el que está haciendo hoy, en 2025, es la renovación de los recortes de impuestos de su primera administración. Si Kamala Harris ganaba, más del 70-80% de los contribuyentes iban a ver un aumento de impuestos automático simplemente por la expiración de su primer recorte de impuestos. Y eso lo tomamos por sentado porque tenemos 4, 5, 6 años sin pagar esos impuestos, pero era algo que venía y la renovación de ese recorte de impuestos que estuvo incluido aquí vale mucho. Muchísimo, muy buen punto el que acabas de mencionar. De hecho, compartíamos con los televidentes el nuevo mapa interactivo que ha puesto a disposición del público la Casa Blanca para que las personas puedan aprender mejor o investigar mejor cómo les va a impactar lo que está comprendido en el Big Beautiful Bill, incluso por estado, ¿no? Pone cantidades por estado de qué porcentaje de la fuerza laboral de los estados podrían beneficiarse, por ejemplo, de los no taxes en propina o de los no impuestos en propina, no impuestos a las horas extra, no impuestos al seguro social, cuánta gente, así que ahí lo tienen en pantalla de nueva cuenta, pueden ir a verlo por estado. Ahora, para terminar con las declaraciones de Ken Langone en esta cadena CNBC, él dijo también que el mundo actualmente es un desastre en este momento, pero que cree que, por ejemplo, los ataques a Irán mandaron un mensaje simbólico muy importante al mundo de que cuando hay algo que ponga en riesgo los intereses de los Estados Unidos, vamos a hacer algo al respecto. Cierro contigo este segmento. Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, es muy notable el apoyo de Langone, ¿no? Un empresario importantísimo en Estados Unidos, prácticamente es el padre de que Home Depot se convirtiera en lo que es hoy al organizar el financiamiento. Y hay que recordar que apoyó la campaña de Nikki Haley hace un par de años, ¿no? Realmente le apostaba era a Nikki Haley y hoy se ha dado cuenta de que Trump, sin duda alguna, pues fue la mejor opción y que le está haciendo una gran contribución al país. Es notable que no solamente lo elogió, como tú dices, en términos económicos, sino además en términos políticos y en términos de cómo ha desarrollado la identidad y el respeto de Estados Unidos en la política exterior. Y eso es lo más importante. Langone deja claro que hoy por hoy Estados Unidos es un país respetado en el mundo, un país que sabe que cuando se meten con él responde como lo hizo en Irán. Yo creo que esto es un reconocimiento muy importante de alguien que hasta hace poco era muy escéptico del presidente Trump, pero hoy lo reconoce en apenas 6, 7 meses que lleva de su presidencia. Así es, y así nos vamos a ir a la pausa, pero quisiera mencionar algo que me pareció muy tierno de parte de él. Dijo que estaba a punto de cumplir 90 años y que ahora lo que quería era averiguar cómo vivir 90 más porque estaba seguro que lo mejor estaba por venir para Estados Unidos. Así que bueno, con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros que aún hay más aquí en el panel de Voz News. Como le informábamos, el asesor de la ex primera dama Jill Biden, Anthony Bernal, se presentó ante el Comité de Supervisión de la Cámara y se acogió a la quinta enmienda para no responder preguntas sobre el presunto encubrimiento del deterioro mental de Joe Biden. Bernal no es el primero que lo hace. Previo a esto, el médico de Biden, el doctor Kevin O'Connor, también decidió acogerse a la quinta enmienda para esquivar los cuestionamientos. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Primero, invocar la quinta enmienda se utiliza de alguna manera para evitar autoincriminarse, ¿no? Es lo que utilizan muchos para no decir cosas que puedan ser utilizadas en su contra.
¿Indica esto que Bernal teme consecuencias legales por su presunto rol en el posible encubrimiento de la declinación mental de Biden? ¿Y cómo afecta esto la credibilidad de la pasada administración, Vanessa? Pues a ver, digamos que uno puede decir que sí, digamos en cuanto a intuición y en cuanto a la lógica que uno puede tener respecto a lo que ve. Ahora bien, evidentemente, legalmente hay consejos y hay abogados que pueden decir simplemente no quiere participar en esto, simplemente no quiere contestar las preguntas que se le hacen porque considera que pueden ser utilizadas en su contra, bueno, lo que sea. Es decir, la lógica le da a uno para decir que si alguien no es capaz de contestar esas preguntas tan sencillas, como por ejemplo que si alguien le pidió que mintiera sobre la salud del presidente y tiene que utilizar la quinta enmienda, es porque algo esconde, haciendo la aclaración de que pues obviamente en asesoría legal esto es legal y él puede argumentar otro tipo de cosas que es lo que hace, ¿no? Este señor es muy importante porque yo creo que una de las personas más importantes alrededor del presidente Biden es precisamente su esposa. Todos recordamos que ella incluso estaba en reuniones, lo acompañaba a viajes, que hacia el final del mandato del presidente Biden muchos especulaban y creían que era precisamente su familia, incluyendo a Hunter Biden y también a Jill Biden, quienes estaban en realidad tomando las más importantes decisiones. Entonces este señor, que era pues como el jefe del personal de Jill Biden, es muy importante la información que maneja y que tomó, las decisiones que pudo haber tomado son muy importantes. Entonces pues es una lástima esto, lo esperábamos, pero hay que ver qué se puede hacer más adelante, que yo creo que en realidad el punto fundamental de esto son sobre todo las cosas que se firmaron con el AutoPen, porque digamos que legalmente no decir que el presidente está en una mala condición no es, digamos, un delito. Pero las cosas que se firmaron con el AutoPen, si él no estaba, digamos, al tanto de lo que estaba pasando, eso sí es un delito. Efectivamente, y no solamente eso, Vanessa, o ampliando, recordemos que Biden firmó más de 2,000 perdones. 1,500 en un solo día. En sus últimos días de administración, más de 1,500 en un solo día, muchos de ellos beneficiando incluso a miembros de su familia. Entonces, evidentemente hay muchos cuestionamientos por el deterioro que fue tan evidente del presidente de si en realidad él lo estaba haciendo, tomando estas decisiones, de si estaba enterado siquiera de este volumen de perdones que se firmaron con el AutoPen. Ahora, muchos conservadores han presionado para citar a Jill Biden o Kamala Harris. ¿Por qué crees que deberían de seguir insistiendo en ello? Orlando, por ejemplo, uno de ellos, así lo sugirió también el propio presidente del Comité de Supervisión, James Comer. ¿Crees que deberían de ser citadas a declarar tanto Jill Biden como Kamala Harris? Sí, porque obviamente ellas sabían realmente el estado en el que se encontraba el presidente. Mira, yo no sé realmente los detalles legales, pero aquí hay una realidad. Por 4 años este hombre tuvo acceso a los códigos nucleares, tuvo acceso a la política exterior de Estados Unidos, tuvo acceso a la política para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas en Estados Unidos. Y hubo consecuencias. Hubo muertos por la política exterior de Estados Unidos, hubo muertos por la política doméstica de Estados Unidos. Si la persona quien estaba a cargo de eso claramente no estaba en sus facultades, no sé si alguien debería ir preso, pero alguien debería asumir algún tipo de responsabilidad. Evidentemente aquí parece que hubo un encubrimiento. Esto ya no es una teoría conspirativa, no es nada, lo dice la misma izquierda, lo dice el mismo partido de los medios demócratas que ahora tratan de lavarse las manos. Que un asesor o un médico se acoja a la quinta enmienda para no hablar, lo que hace es ratificar que efectivamente hubo un encubrimiento. No hay nada más transparente que aquel que da la cara y responde las preguntas. Además, preguntas que, como bien dice Vanessa, deberían ser muy fáciles de contestar. Si el presidente estaba en buen estado cognitivo, si el presidente estaba al tanto de lo que estaba firmando o decidiendo, entonces, ¿por qué no responder? No responder con claridad. Aquí claramente hay un encubrimiento, claramente se está ocultando algo y yo creo que aquí hay mucha gente que sabe que tiene responsabilidad en lo que no estuvo bien y quieren pasar pues por debajo de la mesa como si no hubieran hecho nada.
De hecho, muchos hacen un llamado a pasar la página, ¿no? Se han atrevido a decir que ya no es presidente Joe Biden, que por qué siguen hablando de Joe Biden cuando el presidente ahora es Trump. Comparado con investigaciones pasadas como las que se llevaron a cabo en contra precisamente de Trump, ¿por qué crees que vemos a tantos interesados en pasar la página sobre este tema tan importante, Franklin? Porque esto destruiría por completo una administración que gobernó el país más importante del mundo por 4 años. Esto generaría desprestigio no solamente en muchos agentes políticos, sino también en medios de comunicación que se unieron a esta tendencia de decir que Joe Biden estaba en perfecto estado, que su estado cognitivo era impecable, que aquellos que sugerían algún tipo de duda, crítica o especulación eran conspiracionistas o discriminaban a los ancianos, y todo ese argumento se desmontaría por completo, que ya se desmontó, ya se desplomó, cayó sobre su propio peso, pero sería aún peor porque hablaría no solamente, porque actualmente existe el debate o al menos algunos intentan excusarlo. Es que, bueno, no nos dimos cuenta, no me había percatado. Tapper, el periodista de CNN, ha intentado sugerir eso en algún momento y ha dicho, estuve equivocado. Pero en muchos fue equivocación o fue que deliberadamente ellos decidieron ayudar a una administración a pesar de que tenía como líder a una persona que no estaba en las capacidades para hacerlo. Hay dos preguntas que le iban a hacer a su doctor, que le hicieron a su doctor y que él se apegó a la quinta enmienda, que te dicen todo lo que necesitas saber. Una de las preguntas era, ¿estaba Joe Biden en las capacidades físicas y cognitivas ideales para ser presidente de los Estados Unidos? Él no respondió, se apegó a la quinta enmienda. Y la otra pregunta fue, allegados a Joe Biden o parte de su equipo, estoy parafraseando por supuesto, te presionaron para mentir en tu reporte médico, para cambiar tu reporte médico, se apegó a su quinta enmienda. A ver, yo entiendo que la quinta enmienda existe para que no se autoincriminen las personas. Así que en debidos contextos es más que lógico que incluso una persona que es inocente se puede entender que utilice este mecanismo para evitar riesgos. Pero para un doctor que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos, para la administración, qué fácil debería decir, no, a mí nadie me dijo que mintiera sobre el récord médico de Biden. Yo dije lo que yo vi. Sí, Joe Biden estaba en las capacidades cognitivas para ser presidente de acuerdo a mi examen médico por esto. O sea, sería tan sencillo, tan fácil hacerlo. Yo no encuentro ninguna razón por la cual una persona 100% inocente no esté dispuesto a responder estas preguntas. Y esto es muy lamentable porque habla de un deterioro, sí, de las instituciones, pero no solo de las instituciones. Recordemos, no tengamos memoria corta. La cantidad de periodistas, la cantidad de analistas que te tildaban de conspiracionista como una persona que discriminas, si cuestionabas y decías, ¿sabes qué? Joe Biden dándole la mano a nadie es preocupante. Exacto. Completamente de acuerdo. Ojalá que el comité no se dé por vencido y logren llegar al fondo de este asunto que es tan importante y que ojalá que podamos saber todos si realmente el presidente Biden estaba consciente de toda la gran cantidad de perdones que firmó, porque tienen repercusiones legales y muchos de ellos los hizo en avanzado para personas que ni siquiera han enfrentado acusaciones actuales, ¿no? Algo también no tan común en los presidentes. Vámonos a este otro tema muy importante porque sigue haciendo titulares y acaparando los titulares el tema Epstein. El presidente Donald Trump ha reaccionado en contra de los influencers MAGA que han criticado fuertemente a la secretaria del Departamento de Justicia, a Pam Bondi, y a la fiscal general del país, y también sobre cómo han manejado el caso de Jeffrey Epstein. Trump ha calificado esto como algo que ha sido creado por los demócratas. Vamos a ver cuál es la percepción. Aquí lo hemos discutido desde diversas perspectivas, Vanessa. Hay influencers como Laura Loomer, Benny Johnson, Tucker Carlson, entre otros, que han criticado duramente a Pam Bondi y al FBI de Trump por no revelar más archivos. Pero lo hemos dicho, ellos mismos prometieron con anterioridad revelar este tipo de archivos. ¿Cómo ves la respuesta ahora del presidente y que está respaldando evidentemente a Pam Bondi y a Kash Patel en este caso? Bueno, también me preocupa un poco porque creo que la discusión sí está yéndose bastante complicada entre varias figuras del movimiento MAGA, y no solo entre varias figuras del movimiento MAGA, sino que cuando uno se va, por ejemplo, a los comentarios
de las publicaciones de algunas figuras del movimiento MAGA muy importantes que dicen que efectivamente la administración debería revelar lo que sea que haya, pues ve uno muchos comentarios de gente diciendo apoyaba al presidente, pero esto no está bien. Es decir, a mí me preocupa mucho porque creo que al parecer sí era un asunto muy importante para algunos dentro de la base. Ahora, ¿qué tan importante? No lo sé, no sé qué tan importante o qué tan amplio es el efecto que esto puede tener. Yo creo que nos va a tomar tal vez semanas averiguarlo. Ahora, el punto es que yo creo que desde la Casa Blanca de pronto no se está manejando tan bien las comunicaciones, porque no es necesario, por ejemplo, que el presidente diga que no quiere el apoyo de la gente que sigue insistiendo con la cuestión de Epstein, porque digamos que esa gente se siente ofendida evidentemente y se siente mal de que digan eso. Y yo creo que en cierta medida eso se puede manejar de otras formas y creo que entre más, digamos, quieran evitar el asunto, más la gente va a preguntar. Entonces, de alguna manera, algo se debe poder publicar, algo se debe poder poner sobre la mesa y se deben poder dar explicaciones, digamos, un poco tal vez más claras sobre el asunto. A mí sí me preocupa, ojalá esto no pase a mayores, ojalá se pueda, digamos, avanzar en otros temas, pero yo por ahora veo que cada que pasa los días, la situación se va volviendo un poco más complicada respecto a este asunto. Ahora, según varios reportes, Orlando, supuestamente el presidente ha llamado personalmente a algunos de estos influencers para que moderen sus críticas sobre el manejo del caso Epstein. ¿Demuestra esto un control efectivo sobre el movimiento o crees tú que se están arriesgando de alguna manera a perder el apoyo de esa base tan joven que de alguna manera impulsó la victoria en 2024 del presidente Trump? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que lo que está haciendo Trump es suicida y es muy torpe. En septiembre del año pasado, Donald Trump le decía a Lex Fridman en su podcast que mucha gente había visitado la isla de Epstein y que seguramente había una lista y si él tenía la capacidad de que se publicara, lo iba a hacer. En el 2023, Donald Trump Jr. acusaba a la administración Biden de encubrir a Jeffrey Epstein porque su Departamento de Justicia no publicaba una lista. Estos son dos ejemplos. Hay muchos casos más. Es decir, el mismo Trump y la misma familia Trump y el mismo movimiento de Trump creó la expectativa en torno a la lista Epstein. Eso ha sido una inquietud que ha habido desde el momento en que se supo el caso de Epstein, porque es evidente que este tipo, que era un monstruo, tenía una red en la que involucraba personas muy influyentes, muy poderosas, y hay mucho secretismo en torno a este caso. Ahora, pretender decir, no solamente que ya no vamos a hablar de este tema, sino que quienes hablan de este tema me están traicionando, lo que va a generar es el efecto contrario. Mucha gente va a sentir, pero es que si no había algo, ahora parece que sí hay algo. Y mucha gente va a sentir, bueno, pero si tú no quieres que hable de esto es porque tú estás involucrado en algo. Yo creo que esto le va a hacer mucho daño a la administración. Estamos viendo todos los influencers MAGA, literalmente todos los influencers MAGA, sumamente frustrados. Yo no sé si Donald Trump, por ejemplo, puede ganar fácilmente unas midterms con los influencers MAGA en contra. Yo sí creo que esto es algo muy del mundo de Internet, pero el mundo de Internet tiene un impacto. No se puede subestimar. Trump en gran parte ganó las elecciones por andar de podcast en podcast explicando quién es. Entonces, yo no creo que está haciendo bien la administración en subestimar esto, en simplemente meterlo debajo de la alfombra y hacer como que nunca pasó, y quien hable del tema tiene que ser execrado. Franklin, cerramos contigo. ¿Cómo lo ves tú? Comunicacionalmente, la administración ha cometido errores que son simplemente inadmisibles. El hecho de que la fiscal general Pat Bundy haya dicho unos meses atrás, sí, la lista de clientes está en mi escritorio, las cosas que hay allí son horribles, son terribles, ya lo van a ver, y después meses siguientes diga que no existe, obviamente no colabora con la transparencia. No sé yo si será un error puramente comunicacional o habrá algo más allí. Y precisamente esta duda, esta conspiración, esta conversación que hoy Donald Trump está criticando surge a partir de errores de su propia
de su propia administración. ¿Es este el tema más importante de la actualidad? No. ¿Era el tema más importante de las elecciones? No. ¿Fue alguien a votar pensando únicamente en la lista de Epstein? Bueno, seguramente algunos sí, pero no representa un gran número de la población. Sin embargo, cuando hablamos de niños, de menores de edad, de abuso sexual, de tráfico humano, de las personas además más importantes del mundo que pueden estar involucrados con eso y que exista tan poca transparencia y que prácticamente Trump le está diciendo a sus seguidores, olvídate de eso, y si me cuestionas al respecto, no quiero ni siquiera que sea mi seguidor, obviamente va a generar malestar, y es un malestar lógico. El gobierno le debe transparencias a las personas, incluso a su base, a sus votantes, y no está del todo mal exigir, sobre todo cuando ni siquiera se trata de diferencias de opiniones en este caso, sino que parece haber una serie hay una carencia de transparencia, o al menos una inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por supuesto, y sobre todo en un caso tan grave que ha causado mucho impacto en los estadounidenses. Como lo hemos dicho, si como tal no existe una lista, de todas maneras hay muchas otras acciones que el Departamento de Justicia puede tomar para seguir investigando y para hacer llegar la justicia a las víctimas y someter a castigos a los responsables. Ojalá que al menos veamos algo de eso. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros en el panel. Gracias, Franklin Camargo, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por estar con nosotros en el panel del día de hoy, y gracias a ustedes por su preferencia. Así llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a seguirnos a través de redes sociales, a escribirnos sus comentarios, y no olvide visitar nuestro canal de YouTube y suscribirse. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche, si Dios lo permite. Le esperamos mañana. Bendiciones.